¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Plano Detalle. Los saluda Paola Pejovés y hoy tengo un invitado muy especial. Es doctor en filosofía, toda una vida dedicada a la docencia universitaria, doctor honoris causa de varias universidades nacionales e internacionales. Fue presidente de la Comisión de la Verdad y ahora está haciendo una importante labor en la Sociedad Filarmónica de Lima. Vamos a conocerlo. Derecho a la verdad, conocer lo que pasó y no quedarnos simplemente con versiones de parte, con memorias oficiales sobre años de dolor. Yo creo que siempre se puede sacar de las situaciones negativas algo positivo si es que uno las enfrenta adecuadamente. Que esto no haya sido en vano. Aprender entonces a valorar las cosas que se nos daban. Aplaudimos a nuestro invitado, a Salomón Lerner Febres, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Mucho gusto tenerlo aquí en Plano Detalle. Es un placer para mí, Paola, estar aquí y agradezco la invitación. Por supuesto. Yo quiero empezar, usted muy joven terminó el colegio, a los 15 años. Sí, en verdad terminé joven, empecé muy temprano también, fue a los 5 años y de algún modo era el menos maduro, no diría eso, pero el menos anciano, entre comillas. Pero ingresó rápidamente a la universidad. Sí, ¿no? De inmediato. Inmediatamente que terminó el colegio me presenté a la universidad, ingresé y tuve la suerte de hacerlo en muy buena forma, lo cual me abrió un camino dentro de la propia universidad, ¿no? Claro, entra a Humanidades y ¿cómo decide optar por filosofía? Bueno, yo no sabía que seguiría filosofía, no conocía bien lo que era la filosofía cuando ingresé. Sí sabía que debía seguir algo vinculado a las letras. Y entonces me presenté a estudios generales, no se llamaba estudios generales entonces, sino a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica que funcionaba en la Plaza Francia. Eso en el año 60. Y la intención era seguir derecho y de allí con una prolongación de pronto diplomacia. Sin embargo, cuando descubrí lo que era la filosofía y a qué se dedicaba ella y qué era lo que significaba en la vida de los hombres, pues fui sin abandonar los estudios de Derecho, porque en ese entonces se decía, ¿cómo vas a vivir siguiendo una profesión que no tiene una aplicación más allá de la docencia y además con puestos muy restringidos? Terminé Derecho, hice mi tesis y soy bachiller en Derecho en ese sentido, pero comencé a seguir algunos cursos de filosofía en paralelo. Y pues no me iba tan mal porque me llamaron los profesores para que fuera auxiliar de ellos mientras era estudiante. Entonces tuve la curiosa situación de ser estudiante de un lado y profesor de otro. Eran otras épocas, en verdad, faltaban profesores en el área de filosofía y yo llegué a ser medio tiempo, profesor a medio tiempo, siendo estudiante todavía de Derecho. Y enseñaba en la Facultad de Letras, en el bachillerato. Claro. Y hoy serían los estudios generales. Muy joven, además. ¿Qué edad tenía ahí cuando hacía eso? ¿20 años? Yo empecé a enseñar a los 17, 18 años. 17 años. Y luego me llamaron a enseñar en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Yo enseñé a la primera promoción de la Universidad Femenina. Yo soy del UNIFE, así que ahí se estudia filosofía. En los 10 ciclos se estudia filosofía. Yo enseñé allí cuando la UNIFE tenía su local en Miraflores, en lo que había sido el Consejo Británico. Luego enseñé también allí en el colegio que está en San Isidro, cerca de Pero la filosofía empezó a formar parte de su vida. Sí. Porque a veces la idea tienen algunos, hay gente, alumnos, que creen que es difícil.
Es cierto. Pero la filosofía lo que te hace es reflexionar, es pensar. Es verdad. Es verdad. No se necesita ser un erudito. Ah, no, por supuesto. Sino, y no estás aprendiéndote ni fórmulas ni nada, es simplemente... Es un reflexionar, es decir, un volver dentro de sí para hacerse preguntas que son elementales y que a veces no nos las hacemos. ¿Por qué? Porque hay algo. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Hay más que filósofo, literato, Albert Camus, que decía que el principal problema de la filosofía era el suicidio en el hombre rebelde. Pero es una cosa fuerte, pero que de alguna manera nos indica que el sentido de toda mi vida, aquello que finalmente preside mi quehacer, mi querer y mi conocimiento, debo tenerlo en claro. Si es que no hay un fundamento, entonces vale la pena de ser vivida la vida. Eso, o sea, debe tener sentido la vida de uno. Obviamente. Obviamente, o sea, uno debe ir por un objetivo. Exacto. Porque hay vidas que hay gente que simplemente... Es verdad, son vacías. Son vacías, ¿no? Es el vivir el día a día y el estar un poco dependiendo más bien de lo exterior que no de uno mismo. Así es. Eso se llama alienación, ¿no? Estar alienado, estar un poco hipotecado a lo cotidiano. A lo que pase. Usted está muy ligado a la Universidad Católica. Ahí conoció a su esposa. Allí sus hijos también estudiaron. O sea, mis 4 hijos estudiaron. O sea, su vida, su segundo hogar, la Universidad Católica. Mi segundo hogar. Yo llevo en la Católica enseñando 58 años, imagínense. O sea, es bastante. ¿Y disfruta 58 años después de la docencia? Claro. Me encanta. He tenido la suerte de ser no solo profesor, sino también autoridad allí. Y en ese sentido, de penetrar en cada uno de los temas, problemas, horizontes que abre la universidad para aquel que se allega a ella, ¿no? Claro, y además lo importante, y es del pensamiento crítico, del análisis. Exacto. Porque a veces yo vengo de la educación que era memorística, que me la tenía que aprender de, como decía, paporreta, un montón de cosas, pero a veces lo bueno, por lo menos ahora con mi hijo, lo que hacen es analizar, debatir, ¿no? Que cada uno tenga una opinión de algo, que no está bien o mal, sino que tengan la opinión. Que tengan opinión y que comprendan que hay determinados temas que tienen que ser de alguna manera puestos en claro por uno mismo antes de colocarse a hablar sobre ellos. Somos peruanos. ¿Cuánto los jóvenes piensan en el Perú? ¿Qué es el Perú? Así es. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué es nación también, por ejemplo? ¿Qué es nación? ¿Qué me une al otro peruano? Esas cosas se dan un poco por sentadas, ¿no es cierto? Y se dice, por ejemplo, el Perú es una república. En 1821 San Martín la declaró. Bueno, pero es recién en tiempos de Castilla que se libera a los esclavos, ¿no es cierto? Entonces hay que un poco ir no solo conociendo nombres y fechas, sino también, no sé, toda esta especie de memoria histórica que no está hecha simplemente para repetirla sin más, sino para conversar con ella, para aprender de ella. Es importante la memoria, porque conociendo el pasado, obviamente. En primer lugar, no repites errores del pasado, esa es la idea. En primer lugar, te sitúas en el presente. Claro. Porque si no conoces el pasado, no sabes cómo has llegado aquí. Y como usted señala, sin la memoria y los falsos pasos que puedan haberse dado o los aciertos que se han llegado a conquistar, pues el futuro no quedaría iluminado, ¿no? ¿Cómo ve usted el pensamiento? ¿Hay pensamiento crítico actualmente en la juventud, en los alumnos, en los chicos? ¿Cómo lo ve? Porque estamos en la generación de la internet, de los celulares y demás. Yo creo que, que no leen. Ojo. Yo allí creo que estamos en una situación ambigua, paradojal y de algún modo peligrosa. Y lo digo porque lo veo en alumnos, lo veo, no lo he visto en mis hijos, lo veo en mis nietos. Es decir, corremos el riesgo de que la tecnología, que debe ser un instrumento que nos ayude a ser mejores
y aplicado para fines que trascienden lo tecnológico, se convierta en fin en ella misma y de alguna manera nos someta de modo que cesen determinadas actividades que son realmente humanas y formativas. La lectura, por ejemplo, la amistad, pero amistad cara a cara, como conversábamos ayer. Los juegos entre los chicos también. Exacto. ¿no? Los juegos, el de ir a correr, juegos, en el parque. claro, en donde está el otro me está mirando. El otro puede cometer foul conmigo realmente y yo sentir mi piel si es que juego fútbol, ¿se da cuenta? Y no simplemente que aparezcan números en donde yo le voy ganando al otro, el otro me va ganando a mí, ¿no? No, y ahora los juegos que hay electrónicos, lo veo yo, que hablan. ¿Y con quién hablas? Uno que está en España, sí. Y no se conocen. ¿Y quién es? No sé. Es verdad, es verdad. Y se marcha impersonal, o sea, la creación de mundos paralelos, imaginarios, o mundos reales, pero que a través de la virtualidad está genial, que establezcamos contactos, pero que nos cerremos a lo inmediato, a nuestro entorno, sacrificándolo por eso otro, creo que no es muy aconsejable, ¿no? ¿Y cómo ve al Perú actualmente, a la generación que le llaman bicentenario, a los jóvenes, que ya de veintitantos? Yo creo que es, por lo que conozco de los jóvenes a los cuales enseño, tienen un gran deseo de mejorar y de mejorar a su país, pero no siento que vaya a suceder con todos los jóvenes. Yo creo que se hace necesaria una profunda reforma educativa en el país. Reforma educativa que empieza por la enseñanza en los colegios, en las escuelas, más aún en el hogar. Es decir, yo creo que hay que ir preparando a los padres para que no solamente mimen o soporten a los hijos, sino para que les hagan de algún modo comprender su función y sus deberes como hijos, como alumnos, como futuros ciudadanos. Y en el colegio, más allá de establecerse una enseñanza memorística, deberían estudiarse temas y problemas y tener frente a ellos, como usted señalaba, una actitud crítica, una opinión. Soluciones. Y claro, soluciones y debatir, ¿no es cierto? Y eso en medio de gran tolerancia y respeto por la opinión de los otros, ¿no? Así es, vamos a hacer una pausa, si me permite, en plano detalle y regresamos con más. Seguimos en plano detalle con mi invitado, con Salomón Lerner Febres. Fue designado presidente de la Comisión de la Verdad, eso fue en el año 2001. 2001. ¿Qué sintió cuando fue la designación de un tema que sabía que iba a ser doloroso también? Bueno, en realidad fue una situación, si quiere, complicada desde el punto de vista de mi estado emocional. Claro. Yo a la sazón era rector de la Universidad Católica y tenía además entonces un compromiso con la universidad. Pero entendí que también como ciudadano y como peruano mal podía yo negarme a investigar un periodo nefasto de nuestra historia y que estaba siendo dejado de lado. Felizmente hubo el gobierno de transición de Valentín Paniagua, y fue en esos meses de transición en los cuales se tomó esta determinación de investigar lo que había ocurrido en los 20 años de violencia desatados por Sendero en 1980. Entonces mi situación era pues realmente dramática, por decirlo así. Felizmente la universidad entendió que yo era llamado y yo seguí como rector, pero encontré apoyo en mis vicerrectores y pues me decidí a trabajar, a entregar lo mejor de mí junto con los comisionados, que fueron 7 en un principio y que luego subieron a 12 cuando
ascendió al poder Alejandro Toledo, ¿no? Amplió la comisión de 7 a 12 y le cambió el nombre de Comisión de la Verdad, le aumentó y Reconciliación. Y Reconciliación. Pero fue duro también, yo me imagino, para usted y los comisionados escuchar los testimonios. Yo he cubierto como reportera. Así es, sí. Y habían unos que sí, era realmente una película de terror. Muy doloroso. Muy duros. Muy ¿no? doloroso. Y en esas audiencias públicas, por ejemplo, porque testimonios hemos entrevistado a más de 17.000 personas, es decir, 18.000 testimonios escritos de entrevistas, ¿no? Pero hubo audiencias públicas también, que espero algún día las puedan pasar en televisión, y en donde los comisionados no interveníamos en absoluto, simplemente colocábamos un psicólogo al lado y dejábamos que aquel que había sido, pues, de alguna manera víctima de algún atropello, él o su familia, contara esto a la nación. Y realmente estremecía escucharlos, y el dolor que no los abandonaba, y la conciencia profunda de que más allá del hecho personal, del agravio sufrido, había una cuestión colectiva que había que arreglar. Yo nunca voy a olvidar una audiencia pública en Ayacucho, en donde luego de contar cómo su familia había sido, pues, sacrificada y muerta por Sendero, el sobreviviente terminaba su intervención diciendo: sí, pues, señores, Comisión de la Verdad, ojalá algún día sea yo peruano. Wow. Fortísimo, fortísimo, ¿no? Claro, se sentía abandonado, ¿no? Se sentía abandonado. Se sentía abandonado. ¿Y ustedes cómo? O sea, yo me imagino que cada sesión de esas intensas afecta emocionalmente a uno. Obviamente. ¿No? ¿Ustedes qué hacían? Llegaban sí, tenían realmente apoyo, ¿no? Nos cambió la vida, creo yo, a todos los comisionados, ¿no? Es decir, nos hizo preguntarnos con mucho más intensidad y mucha más preocupación lo que era el país, y el sentido de la vida humana, y el valor que tenía el pobre, el abandonado, el agricultor menospreciado de la sierra, y lo poco que habíamos avanzado a lo largo de tantos años de vida independiente, digamos, ¿no? Claro, porque había el abuso de todas las partes. También había abandono del Estado, las Fuerzas Armadas. Hubo también muchas críticas y habían como que, están yendo contra las Fuerzas Armadas, pero es que hubo abuso de todas partes. Los hubo, y lo decimos en el informe final, claro, en una de las conclusiones, que también las fuerzas del orden en determinados lugares y en determinados momentos cometieron crímenes de lesa humanidad. Claro. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que era Sendero en un comienzo, pisaron un poco el palito y respondieron violencia con violencia. Claro. E identificaron a toda una población con el senderismo cuando había 1 o 2 senderistas dentro de esa población nada más. Entonces ya la población era senderista, claro, y había que de alguna manera cuidarse de ella o atacarla, cosa que hacían los senderistas con las poblaciones en donde había, claro, 1, 2, 3 personas que se oponían a Sendero. Eran entonces esas poblaciones enemigas y había que eliminarlas. Pero ¿qué tal situación para las poblaciones? Al final estaban en medio de 2 fuegos. De 2 fuegos, y no sabían en quién confiar. La mayoría de las víctimas han sido inocentes. Lucanamarca, nada más vea todo lo que pasó. A mí me sorprendió también, ustedes, la comisión se reúne y conoce a Abimael Guzmán. Y yo había leído que Guzmán presentaba 2, no sé si personalidades o dos caras. Para mí sí, había, ¿no?, algo de eso, sí. Pero ¿reconocía él el daño que había hecho? Pues no, creo que él se justificaba, y eso sucede con todos estos seguidores de ideologías que finalmente se cierran a toda otra postura que no sea la suya. Más aún en el caso de Guzmán, tratándose de ser él un líder que quería elevarse a la categoría
de Mao o de Lenin, ¿no? Era el presidente Gonzalo, cambió de nombre. O sea, él era un ser superior. Él era superior. Y además tenía una concepción determinista de la historia de la humanidad. Porque hay una cosa que no sé si la gente se da cuenta, y lo decimos en la Comisión de Verdad. Sendero no quería hacer la revolución en el Perú, sino en el mundo. En el mundo. Entonces comienza en el Perú, pero quiere hacerla en el mundo en el sentido de que ya pasó la época en la cual los hombres de alguna manera se determinaban en función de una divinidad. Eso ya pasó y se llegó a una sociedad en la cual los hombres creían en los hombres y en la democracia. Pero para ellos los hombres eran... Los hombres eran simplemente piezas dentro de algo mayor. Y esa es la tercera etapa, wow. La sociedad. ¿Ya? Y en función de la sociedad, no importa que murieran los hombres, 1 millón de muertos. Una cifra. Claro. Una cifra. ¿No? Hacer pámpano, decía él, ¿no? Curioso que él líder, pero sin embargo las personas que lo rodean lo cuidaban como... Así es. Como un dios, ¿no? Como un dios. Bueno, había algo de mesiánico que él se atribuía, ¿no? Y sucede como con muchas personas narcisistas, absolutamente autoconvencidas de su valor y de su poder. Es lo que sucede con un Hitler o con un Stalin, yo no sé si con un Putin ahora. Es decir, la verdad la tienen ellos, claro. Y no los demás no existen o están en el error o tienen que ser eliminados, ¿no? Claro, esos son puntos muy interesantes para investigar, porque al final yo podría... La secta, ¿no? Yes. La secta de Charles Manson también tenía un control de todas las personas, ¿no? Así es. ¿No? Pero el lugar de la memoria, que también impulsó, ha sido importante, pero también había unas críticas en las cuales como que se habría solamente puesto un lado y no el otro. Bueno, las críticas... Van a venir siempre. Así es. Empezaron aún antes de que nosotros entregáramos el informe final. ¿Por qué? Porque había la conciencia de haber cometido también faltas, ¿no es cierto? Y no querían que eso se supiera. Simplemente el Estado ganó, Sendero murió y así debían quedar las cosas. No mirar el pasado, el espejo retrovisor. ¿Pero se logró la reconciliación? ¿Cómo? La reconciliación nosotros la planteamos como un proceso largo. Que comienza justamente con la toma de conciencia de aquello que ha sucedido, lo que conversábamos antes. Saber qué ha pasado, no simplemente recordarlo de memoria, sino conmemorarlo, rememorarlo y hallar la lección moral que se desprende de allí. ¿Se debería hablar en los colegios, universidades del tema? Obviamente, yo creo porque la causa es, por ejemplo, ¿por qué Sendero estuvo tanto tiempo en la sierra y no nos dimos cuenta de eso acá en la ciudad? Así es. ¿No es cierto? Porque pasaba, pero como era lejos... No, y además entendió una cosa, Guzmán, que a través de la educación uno puede modelar a la gente. Y él fue profesor universitario en Arequipa, luego en la San Cristóbal de Huamanga, y tenía y manejaba la formación de los profesores de primaria en la Escuela Normal Guamán Pérez de Ayala, en Ayacucho. De allí salieron los profesores que fueron a las aldeas a enseñar. A su pensamiento, ¿no? Exacto. Gonzalo. Bien, vamos a hacer una breve pausa también ahorita en plano detalle y regresamos con más. Muy bien, seguimos en plano detalle con mi invitado Salomón Lerner Febres. Usted hace una importante labor en la Sociedad Filarmónica de Lima. Es miembro consultivo, ¿no? Actualmente. Sí, sí. Ha sido presidente también, ¿o no? Sí, usted pregunta si soy miembro de la sociedad. Forma parte del sí, yo presido la Sociedad Filarmónica desde el 2009, sí. ¿Y la música? ¿Qué es la música para usted? La música en general. Es la maravilla. En primer lugar, vea usted, música viene de las musas. Y dentro de las musas creo que
aquella que tiene que ver con la música, y la música ella misma es la manera más plena de establecer una vinculación del hombre, del espíritu humano, con la belleza, ¿no? La música expresa amor a la belleza en una forma superior y va de la mano, y eso de alguna manera yo lo entreveo también por mis estudios de filosofía o por lo que he leído, va de la mano con la moralidad y con el conocimiento. Usted sabe, los trascendentales en la Edad Media se decía el ser, en el ser supremo, en Dios, hay unidad entre verdad, bien y belleza. Quien llega a la verdad, en ese sentido, de allí el privilegio, se decía, de la filosofía, quien llega a la verdad, pues llega a la bondad, no puede ser malo, claro. Y llega a la belleza y eleva el alma. El amor a la belleza se hace vida en la música y nos eleva y nos hace percibir lo bueno y lo verdadero, ¿no? Yo creo que es realmente, dentro de las artes, siendo todas muy superiores, ¿no? Una forma superior de expresión del espíritu humano, para mí la música es el arte superior. Así lo pensaba también Nietzsche, pero más allá de nombres de grandes personas. Yo le diré una cosa que de algún modo ejemplifica el sentido y el valor que tiene la música. Hace unos 4 años, 5 años, trajimos a la Bach Academy. La presentamos en el Santa Úrsula. Interpretó la misa en si menor de Bach. Y entre los asistentes había un amigo, sacerdote, que enseña en la universidad. Pues bien, fue un espectáculo maravilloso, y a la salida del concierto se me acercó este sacerdote y me dijo: Salomón, ahora sí creo verdaderamente en Dios. Obviamente creí en Dios antes. No, claro, pero lo que le quería decir es, me quería decir es que era algo sublime, que lo había elevado, ¿no? Lo había realmente. En esta época de pandemia, ustedes continuaron la labor, pero de conciertos virtuales, ¿no? Nosotros sí, vea, cumplimos 115 años de vida y no íbamos a interrumpir una historia de servicio a la música, de amor a la música, de servicio a la comunidad, entrega de conciertos, etcétera, por la pandemia. Entonces, si bien en 2020 teníamos ya preparado todo un programa presencial, lo tuvimos que suspender, pero lo reemplazamos por un programa virtual que además los televidentes pueden acceder a él porque está en la página web del YouTube de la Sociedad Filarmónica. No, y además, sobre todo... En 2020 y 2021 también lo hicimos, ¿no? Y tienen un ciclo de música en el cine. Ah, bien. Que también Bueno, desde hace... Es importantísima la música en el cine, ¿eh? ¿Ah? La música en el cine es que si no te podría transportar. Hay música que te enamora, hay música que te hace soñar. Así es. Bueno, ya para empezar, la música es un elemento fuerte en el cine, porque aún en los albores del cine, cuando hay cine mudo, hay un pianista que está tocando, claro, para darle sentido, ¿no es cierto?, a una imagen un ritmo, que es inerte. Y hay películas cuyos temas musicales son absolutamente clásicos, y hay películas además, y estas son aquellas que nos interesaban a nosotros fundamentalmente, en las cuales
se trata sobre la música y sobre los músicos. Por ejemplo, que se acuerda... Sí, nosotros, por ejemplo, hemos pasado Amadeus, es una película, por ejemplo, hermosa, y en la cual se ve a un Mozart que es pues, pura fogosidad. Hemos pasado también películas sobre Bach, la vida de Johann Sebastian Bach. Hemos pasado un sinfín de películas. Hay una que es maravillosa de Luchino Visconti, que es Muerte en Venecia, y que tiene como fondo musical una pieza de Gustav Mahler, el Adagietto, que es una cosa pues maravillosa escucharla, ¿no? Pero es que hay tanta música que a veces yo siento que ahora hay sector que piensan que música clásica es música aburrida. No, por Dios, en su momento era música... La que se escuchaba, ¿sí? Claro. Claro, pero es que la música clásica, si uno la pone, la música es emoción, y yo siempre lo he dicho. Así es. Entonces, la música clásica te tranquiliza. Exacto. Para mí es sinónimo de meditar. De serenidad. De serenidad, ¿sí? En un momento en que quieres estar bueno, a mí el jazz me gusta, pero en los cuales puedes tú también estar tranquilo, meditar. ¿Y sabe qué? Estábamos hablando hace unos momentos de la memoria. Y creo que la música, por lo menos es lo que me sucede a mí, se está tocando, digamos, una sinfonía de Beethoven, un concierto para piano de Mozart o algo de ello. Si uno ya la ha escuchado y la ha gozado, sabe cuál es la nota que viene. Claro. Entonces, de alguna manera, y retienen las notas que han pasado. Entonces, uno afirma su identidad en el desarrollo de la obra musical. Y se produce algo que de pronto uno no se da cuenta, pero y es que la música solo se completa con el oyente. No basta el compositor, ¿ya? Porque las cosas pueden quedarse allí en los papeles escritas, las notas. No basta con los ejecutantes. Claro. Se necesita el oyente. Claro. Eso completa el fenómeno musical, ¿no? Pero ahora yo lo que quiero es, ahora lo que estoy viendo acá, que felizmente está todo volviendo, bueno, casi de normalidad. Estamos empujando. Y hay temporada 2022 que ya viene el ciclo sinfónico, ¿no? Y empieza ahorita, el 13. Sí, ¿no? Tenemos desde hace algún tiempo, si quiere, programaciones. Ajá. Una que es la programación de música de cámara en el Santa Úrsula, que es aquella que se transcurre a lo largo del año, desde mayo a noviembre. Está en San Isidro para los interesados. Exacto. Y allí se presentan conjuntos de cámara que vienen del extranjero y tocan pues cosas maravillosas variado, ¿no? Música clásica. Y tenemos la temporada sinfónica, y esta la realizamos en el Gran Teatro Nacional. Este año vamos a tener 4 conciertos celebrando nuestro... Acá veo es el 28, ¿no? A partir del 28 de mayo... Gracio, 28 de mayo, sí, Gracio Ciortino. Horacio Ciortino, que es un músico italiano que es muy bueno. La Embajada de Italia está apoyando además la venida de él. Y vamos a tener, la venida de artistas maravillosos como que ya algunos han estado aquí. Por ejemplo, Verónica, Benice Beroque. Pues Juan Carlos Arancibia Navarro. Juan Carlos Arancibia, que es guitarra. Sí. ¿Y eso también lo van a llevar al interior? Sí, desde hace unos 3 o 4 años estamos haciendo esfuerzos y ya se ha cumplido en buena medida. Llevamos a artistas, no podemos hacerlo con orquestas porque realmente económicamente no podemos hacerlo. Pero sí llevamos a solistas o a dúos o a tríos, eso sin ánimo de ganar dinero porque además no se cobra en provincias. Tratamos de conseguir algún apoyito por allí
Y nos hemos presentado en Arequipa, nos hemos presentado también en Talara, vamos a presentarnos en Piura, probablemente este año. Descentralizarla para que no crean que solamente Lima es el que escucha, claro. La idea es yo llevarlo a todas quiero partes. que se entienda como sinónimo Sociedad Filarmónica de Lima con Sociedad Filarmónica de Perú. Así es. Tenemos que ir allí. Y no simplemente por gula, por ganas de crecer, sino porque creemos que es un deber llegar a las provincias y que ellos también tengan derecho a escuchar directamente a gente. ¿Cómo van los jóvenes talentos? ¿Falta todavía mayor difusión? Yo creo que sí. Tenemos una buena generación de jóvenes que están en el extranjero. Algunos empezaron su formación aquí, luego han viajado a Europa, fundamentalmente a Europa, a Estados Unidos, y allí han concluido sus estudios y ya se han convertido en intérpretes, en solistas. Y nosotros tratamos de que sean conocidos no solo en el extranjero, sino en su país, obviamente. Por supuesto. Por eso nosotros tenemos también un programa dentro de estos que se... De esta temporada. ¿No? Y de las otras temporadas, que se llama, muchachos peruanos en retorno o algo así. Sí. Y hemos traído, y vamos a traer esta vez también a Arancibia, es peruano, por ejemplo. A Priscila Navarro, que es pianista, una serie de jóvenes para que muestren su talento acá, ya que lo están haciendo fuera. Tenemos ese programa, tenemos el programa musical, tenemos también desde hace algunos pocos años, y eso es importante para nosotros institucionalmente, porque nos reafirma en nuestro quehacer, y también para el público, la edición de las memorias musicales. Yo le voy a dejar desde el año 2010, me parece, 2009 tenemos... Esta es, ¿no es cierto? Sí, no hay problema, yo lo puedo mostrar acá. Sí, por supuesto. Sí. Esa es... ¿Está bien? ¿Dónde está mi cámara? Ahí. Esas memorias, por ejemplo, acá está solista Giuliano Carmiñola, ¿no? Sí. El violín, Vivaldi, tienen Vivaldi. Sí, esa Disco memoria, 1. esa memoria gruesa, al igual que ese es del 2000. Es la temporada 2019. Ya, este es del 2017, por ejemplo. Ah, pero maravilloso porque... Pero además de estas gruesas en donde aparecen los conciertos del Santa Úrsula, Uy, qué maravilla. tenemos la memoria del ciclo sinfónico, ¿no? Y vea usted, por ejemplo, en este disco hay extractos de lo que presentamos. La Orquesta Filarmónica de Israel, con Sui Meta, tocando Mozart, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, tocando Shostakovich, interpretando Shostakovich, Misha Maisky, que es un excelente chelista, y la Orquesta Sinfónica de Eslovenia. Todo eso. Para aprender un montón, porque los que no sabíamos, aprendemos y disfrutamos la música. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con más aquí en Planos Detalles. Hola. Bueno, estábamos comentando con nuestro invitado aquí en Plano Detalle, Salomón Lerner Febres, el amor a la música, pero debe tener sus favoritos, la música, ¿no es cierto? Yo sí, me encanta. Pero no solamente la música clásica, también de en otros todo, géneros. obviamente. A mí me encanta también la música, si quiere, de la nueva trova, la música latinoamericana. Me encantan los blues, todo ello, pero también me encanta la música esta que se llama clásica. Y ahí yo tengo las 3 Bs más una M, que son Bach, Brahms, Beethoven, y la B es, y la M es Mozart, ¿no? O sea, una maravilla. Y le decía hace unos momentos que tenemos un programa especial
a lo largo de nuestras temporadas, que es Al encuentro de los jóvenes peruanos. ¿Ya? Son los jóvenes que se han formado ya, son intérpretes y solistas y los traemos para ser conocidos acá. No, maravilloso, porque además el programa ahora vamos a dejar también detalles también en Twitter, vamos a poder dar, porque hemos pasado, yo creo que va a ser muy importante poder escuchar la música, que venimos de una etapa muy dura que ha sido la pandemia, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿No? 2 años de pandemia que yo no sé si hemos aprendido o no. A veces pienso que ha sido un sacudón, pero que sí, hay gente que no ha aprendido y si bien sirvió para estar con nuestra familia, para que podamos conversar, compartir, claro, aprender cosas nuevas algunos. Sí. ¿Cómo ve usted eso, lo de la pandemia? Porque sí, yo creo que nos ha afectado negativamente en una serie de aspectos, ¿no? Económico, la sociabilización, en fin. Y además en el ánimo de cada persona, porque yo no digo que se haya llegado a la depresión, pero sí a un cierto... una cierta nostalgia, yo no sé. Pero es que vimos que al final, como seres humanos, el mundo que teníamos sí, sí, se puede destruir también en un momento, es verdad. Y que todos tenemos un final, cosa que la gente no quiere. Hay gente que no quiere nunca hablar del tema de la muerte. No quiere hablar, ¿no? Claro. Entonces te das cuenta que por algo que está cerquita, ¿no? Que te puede pasar a ti. Te puede pasar. O sea, tú eres igual que todo, que el resto del mundo, ¿no? Es un poquito. La única cosa relativamente pues favorable o positiva de la pandemia es que uno ha tenido más tiempo para leer. Bueno, yo sé. Que es una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, pero creo que evidentemente el mundo ha quedado... ¿Y las clases virtuales? ¿Cómo se sintió darlos? Porque... Le decía que yo he enseñado a más de 50 años clases presenciales. Pero sí, hay que ver lo positivo de ellas. Lo positivo es que uno puede ilustrar la clase a través de las presentaciones en PowerPoint. Bueno, es una maravilla. Ahora puedes compartir videos, todo. Pero yo le digo, es la atención del alumno. A veces lo que me preocupa no sabe, es eso. Pues uno no sabe, ¿no? Cuando si tiene un alumnado numeroso y los alumnos ponen una foto ahí, un pajarito, un gatito, uno no sabe si están realmente escuchando. Exacto, ¿no? Claro. Entonces hay que procurar en lo posible de que sean clases dialogantes, pero es difícil porque hay que darle la palabra, a veces no funcionan bien los... Para mí no es igual, pero sí, yo he sido una de las más felices con el retorno a clases presenciales de mi hija, porque yo sí creo que necesito un espacio de los chicos de estar juntos, de estar en el recreo, de jugar, de compartir sus cosas, ¿no? O sea, vivir su infancia y vivir su adolescencia. Así es, ¿no? Y claro, y la juventud misma, vea, la universidad no es tal si es que para aquel que ingresa a ella, que pienso, no existe la vida de patio. Y luego cuando ingresé a la universidad, todos en la Católica, cuando ingresan a la universidad son cachimbos. Claro. En los patios conversan con los profesores, conversan con los otros alumnos, se hacen preguntas. El compartir. Exacto. En cambio, con esto no es posible pues tener un profesor asesor, no es posible conversar de cosas que finalmente a veces lo hacen aprender más a uno fuera de clase que dentro de la misma clase. Entonces, la vida universitaria es también compartir con los amigos, salir. Obviamente. No es un horario, ¿no? De tal a tal hora, sino es una vida, como usted señala. Claro, pero ha cambiado con lo de la pandemia y a mí me preocupa esos 2 años, cuánto han podido impactar o no sobre todo los jóvenes. Sí, yo creo que sí, no se ha avanzado todo aquello que se hubiera podido avanzar dentro de la normalidad. Es una pausa, ¿no? Yo creo. Claro, porque al final, ahora con los cambios tecnológicos en los cuales los chicos tienen Google, y pones Google y sacas todo. Todo. Yo soy de la época que tenía que ir a la biblioteca, sacar mi ficha y leer. Claro. Me obligaban a leer e investigar. Así es. Y tenía que escribir a mano
y lo que te Sí, dictaban. obviamente. Ahora no escriban a mano, ya no hay lapicero. Pues, Tú pides un lapicero y ya nadie tiene. Todo está... y además están en la situación de ir al dato concreto a través de Google para ver si es que lo corrigen al profesor o ese tipo de cosas, Pues ¿no? todos investigan, ¿Ah? todos saben. No investigan. No investigan, pues. No van a la primera búsqueda. Exacto. Y yo a mí le digo, ¿pero por qué vas a la búsqueda? Busca un poco más. O sea, Así es. Profundiza, ¿no? Pero es eso porque si no la profesora se va a dar cuenta. Exacto. Nosotros tenemos un cuestionario que le decimos Zoom de plano detalle y son respuestas así sencillas. ¿Ah? ¿Qué juguete de su infancia recuerda? Un caballito mecedor sí, subía, yo tendría pues 1 año y medio, 2 años, y cabalgaba, y tengo por ahí una foto que además me lo recuerda. ¿Qué superpoder le gustaría tener? Imagínese, es imposible ese. El de la omnisciencia, pero eso solo lo tiene Dios. ¿Qué rasgo de su personalidad lo define? ¿Qué rasgo de mi personalidad? Yo creo que la sensibilidad, ¿sabes? Y bueno, por eso le gusta la música también. ¿Qué cualidad aprecia una persona? La lealtad. ¿Y qué sueño tiene aún por cumplir? ¿Qué sueño tiene aún por cumplir? ¿Qué sueño tengo por cumplir? Que mis nietos y aquellos que le sigan puedan vivir en un país, si quiere, reconciliado, en un país en el cual ellos puedan aportar mucho y ganar mucho, y en donde no sientan las angustias que han experimentado sus abuelos, ¿no? Que no esté dividido, ¿no? En un país que no esté dividido, en donde se pueda pensar diferente, pero que las posturas sean sostenidas racionalmente, en donde hay espíritu crítico y en donde haya tolerancia. Eso. Respeto a la opinión de los demás. Respeto a la opinión, así es. No tienes por qué pensar igual, porque si no sería aburrido. Si no sería aburrido. No somos manada, ¿no? Claro, no somos manada. Me gustaría que pueda hacer la invitación al público para esa temporada 2022. Esa es su cámara. Allí. Bueno, querido público televidente, es para mí realmente un placer dirigirme a ustedes, un honor además. Agradezco a mi anfitriona para decirles que la Sociedad Filarmónica de Lima cumple 115 años de vida y de actividad ininterrumpida, y que vamos a celebrar estos 115 años a través de un ciclo de conciertos en el Colegio Santa Úrsula, 13 conciertos a lo largo del año, de mayo a noviembre, y 4 conciertos sinfónicos en el Gran Teatro Nacional. Están invitados ustedes a acudir allí, porque estoy seguro de que no solamente gozarán, sino sentirán que de alguna manera han avanzado en lo que toca a formación espiritual y a discernimiento. Invitarlos también a otras actividades que tiene la Sociedad Filarmónica, como es música en el cine. Vamos a programar 8 o 9 películas, se conocerán en su debido momento. La entrada es gratuita y son películas hermosas como películas y que tienen música. Todo está en la página web de todo ustedes, está en toda la información. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes su paciencia, su lealtad, y aprovecho esta ocasión también para agradecer a algunas instituciones que hacen posible que nosotros les ofrezcamos los conciertos. No somos una asociación con fines de lucro, y más bien lo que queremos es dar todo de nuestra parte.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hemos hablado de cosas muy interesantes y yo creo que más de uno va a querer escuchar música clásica. La música es maravillosa, es amplia, genera emociones y sobre todo pues lo que debe hacernos es mejores personas. Muchas gracias por estar en Plano Detalle y usted puede volver a ver esta entrevista tanto en YouTube como en Facebook de TV Perú Noticias. Gracias por acompañarnos. Chao.